Para introducir al tema, para presentar el tema, les voy a contar cortísimo un testimonio que a mí me pasó, no lo leí, sino me pasó a mí, de cuán importante es saber cómo orar. ¿Se entiende? A veces nosotros pensamos que oración es simplemente llorar. Me paso 5 horas llorándole a Dios y me paso 20 horas y aparentemente Dios no contesta mi oración. Y entonces uno se conflictúa y uno dice, pero Señor, ¿acaso no escuchás que estoy orando? Y parece como que Dios no te escucha, pero es porque a veces no sabemos cómo orar. Tenemos que saber cómo orar, tenemos que saber cómo pedir, tenemos que saber cómo interceder y tenemos que saber cómo conquistar lo que Dios ya nos dio. Amén. Entonces usted en su oración tiene que saber cuál es lo que tiene que hacer, qué cosa tiene que hacer. Hay momentos de alabar al Señor, hay momentos de agradecerle, hay momentos de interceder, hay momentos de glorificarle y hay momentos de pelear por la bendición que ya está ganada en la cruz de Calvario, pero Satanás a veces no lo va a alargar tan fácil porque él es rebelde. Entonces a mí me pasó una vez, es simplemente un ejemplo, no es para que ustedes lo tomen para su vida, pero es simplemente un ejemplo, que había un viaje misionero que era la costumbre del Instituto Bíblico ir a Estados Unidos en ese momento, y a todos le negaron la visa, a todos le concedieron la visa, excepto a mí y a 2 más. Entonces fui a hablar con un misionero que tenía más de 10 años en las misiones que él estuvo trabajando en África, y él me dijo, mirá Adrián, vos no tenés que orar, simplemente tenés que pasar de la oración a la intercesión e ir un escalón más. Tenés que conquistar tu bendición. Porque si realmente es la voluntad de Dios que vos vayas, vas a tener oposición. Y yo en ese momento no entendí tanto, pero después entendí. Y me acordé el pasaje de Daniel. ¿Se acuerdan? Cuando Daniel oraba y la respuesta no venía. Si ustedes miran en el libro de Daniel, no voy a leer los versículos porque se va a hacer muy largo, pero miren en su casa que la respuesta a la oración de Daniel ya había sido enviada, pero el príncipe de Persia se la había opuesto, digamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces hay veces que nosotros estamos orando y aparentemente no tenemos respuesta porque hay oposición espiritual. ¿Se entiende? Hay algo que en el techo no nos deja, hay algo en el ambiente que está fallando. Entonces tenemos que saber cómo orar. ¿Se entiende? ¿Le interesa el tema? Bueno, si miramos ahí en la vida de Caleb y Josué, ellos tenían ese otro ejemplo bíblico. Este es un ejemplo mío, ahora un ejemplo bíblico. Ellos vinieron caminando en el desierto 40 años. ¿Sí se acuerdan o no? Toda esa generación murió y los 2 únicos que entraron fueron Caleb y Josué. Inclusive Moisés murió del otro lado. Ahora, ellos creyeron la promesa de Dios, le creyeron a Dios, pero la Biblia dice que cuando cruzaron el Jordán, si ustedes miran en el libro de Deuteronomio y el libro de Josué, Dios le pide que conquisten. Ahora yo le pregunto a ustedes que son inteligentes, ¿son inteligentes o no? ¿Dios le había prometido la tierra, sí o no? Pero Dios le entregó. Dios le dice, yo te entrego, pero vos conquistás. Vos cortale la cabeza a todos estos enemigos. Vos tenés que conquistar Jericó. Los muros no van a caer solos, yo los voy a echar. Pero vos tenés que subir los escombros y conquistar. A veces las bendiciones de Dios tenemos que conquistarlas. Dios nos las entrega, nos las regala, pero tenemos que hacer algo. ¿Se entiende o no? Porque eso es lo que se ve en la Biblia. Hay bendiciones de Dios que estaba el ciego Bartimeo, tuvo que clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y más de uno dijo, cállate. Y él tuvo que interceder. Señor, perseverar. La mujer que tenía flujo de sangre le chocaban y tuvo que luchar por su bendición, abrirse paso entre la multitud y tocarla a Jesús. ¿Sí o no? Entonces hay situaciones que no son siempre las mismas, pero hay situaciones que Dios como que está esperando que hagamos algo más, porque tenemos que aprender a guerrear. Y esa era la diferencia entre el pueblo de Israel, la generación que quedó en el desierto y la que conquistó. Los que no eran guerreros se murieron todos. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo y no le creyeron a Dios.
domingo, hace 15 días prediqué sobre las promesas de Dios que son condicionales. Yo tengo que creer y tengo que actuar en base a lo que Dios me dice. Si yo no creo y yo no actúo, no pasa nada. Y no es culpa de Dios, es culpa mía que no le creí y que fui desobediente. ¿Se entiende? Entonces Dios me quiere bendecir, pero si yo no le escucho y yo no hago lo que Él me pide, y Dios no me puede bendecir porque soy desobediente e incrédulo. Amén. Entonces, ahí en el capítulo, y sí le pido que me acompañen en el capítulo 6 de Mateo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a mirar para que usted se ubique. Está capítulo 6 del versículo 9, Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro y dice, más o menos, voy a ir rápido, vosotros cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. Recién ahí hace una petición, primero la alaba y le glorifica al Señor, ¿sí o no? A su Padre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí hay una condición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahí Jesús sigue hablando de otra condición, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco perdonaréis, os perdonará vuestro Padre. Y así habla. Y anteriormente en el 5, en el 6, en el 7 habla, cuando ores, no ores como los hipócritas. Por ejemplo, que quieren ser vistos. Ya, yo voy a orar a la iglesia y me paro adelante porque de esa forma me ven todos. No, vos tenés que orar para que tu papá en el cielo te escuche. No para que yo o el pastor o los hermanos de la iglesia te vean. Amén. Porque dice que si vos haces eso, ya tenés tu recompensa, que es que te vean. Y Dios diciendo, bueno, ya conseguiste lo que hiciste. Dice, mas tú ve a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te recompensa en público. ¿Se dan cuenta que hay condiciones? Que no es nomás, Dios es bueno, amén, y Él me bendice y me da todo. No, Dios tiene sus condiciones. Dios te da la tarjeta de crédito, pero te dice, guarda, usala con cuidado. Yo te voy a bendecir, pero manéjate bien. Te voy a dar un auto, pero no cruces los semáforos rojos. ¿Se entienden? Y ahora sí, esa fue una introducción. Y acá tenemos que acá en el Padre Nuestro tenemos alabanza, adoración, petición. Te estoy mostrando cómo Jesús nos enseñó a orar. Y ese fue medio que la única oración que Jesús mostró como ejemplo. El resto es personal. Usted tiene el Padre Nuestro como guía, pero usted ora porque usted habla con su Padre. ¿Sí o no? Entonces, usted ya sabe, Señor, te alabo, te glorifico, y esta es mi necesidad, esta es mi petición. Ahora vamos a mirar otras cosas. Primero que hizo Jesús fue nos enseñó la alabanza. ¿Y qué es la alabanza? Que Él reconoce a su Padre, fruto de labios que confiesan su nombre, como dice en Hebreos 13:15. Alabar a Dios es confesar a Dios. Tú eres grande, tú eres bueno, gracias porque me salvaste, gracias por tus bendiciones, gracias porque respiro. Yo tuve COVID como muchos de nosotros acá. ¿Y quién tuvo COVID? Varios tuvimos, yo tuve. ¿Te cuesta respirar o no? Ahí valorás lo que es la respiración. Gracias Señor, que ahora puedo respirar tranquilo. Cuando yo era chico tenía asma y valoraba mucho también la respiración. Y a veces uno lo toma como, bueno, no, pero valoremos que tenemos el aliento de Dios. Que Dios cada día sopla su aliento sobre nosotros y podemos despertarnos, podemos vivir un día más. La otra cosa, peticiones. Ahí Jesús nos decía que pidamos. Mateo 7 al 11, si usted me acompaña, cambio el telescopio. Dice 7:7 ahí en Mateo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué hombre hay entre vosotros que su hijo le pide pan nos dará una piedra? ¿O si pide un pescado le dará una serpiente? Mas si vosotros, siendo más malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Pero dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pedí porque tu Padre es bueno y te va a dar, pero cumplir lo que tu papá te pide. Sé bueno, sé justo, buscale. ¿Se entiende o no?
No podemos pretender que Dios nos bendiga y nosotros nos manejamos como bien queremos. Señor, quiero que me bendiga. Sana mi hígado, Padre, porque está hecho una piltrafa. Pero a mí me gusta tomar y me paso todo el fin de semana. Dale, que darle. Me gusta la cerveza y me gusta el escabio. Padre, sana mi hígado para seguir escabiando. Bendíceme, Padre, mi economía para ir al casino. Bendíceme, Padre, mi economía para gastar en cosas que no son necesarias. O sea, tenemos que ser sabios. No podemos tirar nuestras perlas delante de los cerdos, dijo Jesús. No tires tus bendiciones al saco de Satanás. No, el Señor sabe que yo no puedo, no aguanto el vicio del cigarrillo. Dile a Dios que te libre, pero no gastes más la bendición de Dios ahí. Ser sabio, amén. Estoy dando ejemplos extremos, pero para que ustedes entiendan. Cada uno sabrá cómo le cae el poncho. Es una expresión, al poncho le cae bien a todos. Ahora otro versículo. Dice, antes de eso quiero hacer de vuelta el comentario. Y este misionero me dijo, no te quedes en la tierra. Subí al cielo y peleá tu bendición. Y yo no entendía lo que me decía. ¿Y sabes lo que yo hice? Literalmente me subí al techo del Instituto Bíblico, al cuarto piso, y oraba. Pero no era así. A mí me funcionó. Yo no le estoy diciendo que usted suba al techo de su casa. Si quiere subir, suba. Dios le va a hablar igual. Pero lo que a mí me estaba diciendo es, no te quedes en la tierra. Tenés el privilegio como hijo de Dios, como dice la Biblia, sentado con Cristo en lugares celestiales. Y esos versículos vamos a leer. Desde ahí el combate es muy distinto. Una cosa que yo me agarro a las trompadas con Satanás y otra cosa que yo sentado con Cristo le digo a Satanás, en el nombre de Jesús, soltá esa bendición. Soltale a mi esposa, soltale a mi hijo, soltale a mi padre, porque yo te ordeno en el nombre de mi Señor, a quien soy, de quién sirvo, que tenés que soltar. Y Satanás va a soltar. Satanás no quiere que nosotros hagamos eso. Todos queremos avivamiento. ¿Sabe qué? El corriente del avivamiento viene por nosotros, por nuestra oración, por nuestra boca, por nuestra bendición, cuando vamos y ejercemos la autoridad de Cristo en nuestras vidas. ¿Queremos ver milagros? Abra su boca y ordene. Ahora vamos a ver los versículos. Usted es una hija, usted es un hijo, de eso tiene el derecho y la responsabilidad de llevar la presencia de Dios en medio de la oscuridad. De decir a los muertos que resuciten, de decirle al cáncer que se vaya. ¿Quieren ver milagros? ¿Quieren ver milagros? Háganlo. Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, y, dijo el Señor, a todos los que creen en mi nombre harán esto. O solamente dijo los apóstoles, los pastores, no, los cristianos. Y yendo, declarando el evangelio, Dios confirmaba con milagros. Confirmaba. Los milagros venían detrás, nosotros somos cómodos. Yo quiero un milagro, a ver si Dios está conmigo. No, hermano, tenés que creer. Crees y Dios te respalda. Un versículo. Hebreos 4:16, perdón. Vamos hasta Hebreos, vamos a quedarnos varios versículos en Hebreos. 4:16 dice, a ver si encuentro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No te quedes en tu habitación, subí al trono de tu Padre. ¿Cómo hago eso? ¿Subo en un cohete? No, es por fe. Es creerle a Dios, es en el Espíritu. Por eso no te digo que subas al techo. Tenés que creer, Señor, subo delante tuyo, me voy por fe, lo creo, yo subo al cielo por fe. No es material, es por fe, ¿se entiende? Amén. No hay un avión hasta el cielo, es tu fe, el Espíritu Santo que te toma y que te lleva, y vos estás ahí. Hay gente que tiene visiones, yo nunca tuve una visión, vi cosas, pero no al cielo todavía. Pablo cuando intercedía subía, Jesús cuando estaba en la presencia de Dios, ese es subir y estar en la presencia de Dios, estar delante de tu Padre, sentarte a la mesa de tu Padre. Ya no sos más, y vuelvo a utilizar esa palabra en correntino, no sos un angá, sos un hijo, sos una hija, tenés derecho a sentarte. Papá, tengo hambre, vení, dame un pan duro, por lo menos. No, hijo, hija, te doy un buen bife así con lo que vos, con ensalada, con lo que vos quieras.
Tenemos que dejar de pensar que Dios es un Dios tacaño. Jesús fue la ofrenda de Dios por nosotros. Él dio lo más grande que tenía. ¿Por los porteños? Sí. ¿Por los norteamericanos? Sí. Pero por los correntinos también. Tenemos el mismo derecho que cualquier otro hijo de Dios. ¿Se entiende, no? Lea la Biblia. No se quede con su problema. No, este problema es tan grande que ni Dios me salva. Mentira del diablo. Dios está con vos. Dios te va a dar la victoria. Pero Dios te va a usar a vos para que vos te des cuenta la autoridad que tenés en Él. Amén. Cuando hay un endemoniado, no hace falta que vos te desesperes. Vos orá tranquilo. Cuando tu vecino se manifiesta, orá tranquilo y atá en el nombre de Jesús. No hace falta, vecino, te ato. No, en voz baja nomás. Te ato en el nombre de Jesús. Y va a ver que queda matambrito. Así. Prueben y van a ver. Probad y ver que bueno Dios dijo. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, plenamente convencidos que estamos bien con el Señor, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Santifiquémonos, limpiémonos con la sangre de Cristo y entremos a la presencia de Dios. Y Dios no te va a acusar porque ya te arrepentiste y porque Jesús ya te lavó con su sangre. Amén. Limpiate, santificate, pero entra tranquilo, tranquila, porque sabes que tenés el derecho, porque sos hijo, sos hija, reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dice Apocalipsis. No dice, andá pobrecitos, los correntinos no pueden entrar, mentira. Los correntinos también podemos entrar. Y podemos salir cargados de bendiciones, y podemos ejercer la autoridad que tenemos en el Señor. Amén. No esperemos todo de Estados Unidos. Nosotros tenemos autoridad en nuestra boca. Intercesión. Jesús intercedió por nosotros. Si ustedes miran en Juan 17, lo vamos a leer porque es largo. Dice, yo no solamente pido por estos que están conmigo, sino por los que van a creer. Jesús intercedió por nosotros, intercedió por usted, por usted, por usted, por usted, por usted, por mí. ¿Jesús sabía mis macanas? Sí. ¿Jesús sabía mis debilidades? Sí. Igual intercedió por mí. Igual intercedió por vos, pero yo me equivoqué. Jesús intercedió por vos. Es más, murió por vos y resucitó por vos. ¿Cómo no te va a contestar? Amén. Lea, por favor, Juan 17, cuando Jesús intercede por nosotros y ponga ahí al lado un nombre, ponga su nombre, ponga yo, Marta, yo, Julio, yo, Esteban. Jesús intercedió por mí. No es por mi vecino, por mí. ¿Se entiende? Ponga su nombre, la bendición es para usted. Créale a su Padre. Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Oh, yo ya sé de memoria ese versículo. Si mi pueblo se humillar y buscar en mi rostro, ¿acaso yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde? ¿Queremos bendición sobrecorriente? Tenemos que creer nosotros. Nosotros tenemos que humillarnos. No podemos esperar que el mundano se humille. Estos mundanos, hijos de Satanás, ¿cuándo van a arrepentirse? No dice eso la Biblia. Yo tengo que interceder, yo me tengo que humillar para que venga arrepentimiento sobre ellos. Amén. El mundano no conoce, el mundano está muerto en delitos y pecados. Muerto. ¿El muerto escucha? No. ¿El muerto se levanta? No. No hay forma. Pero yo que soy cristiano intercedo por mi pariente, por mi parienta. Yo tengo primos que no conocen al Señor, que hacen un desastre en su vida. Es mi responsabilidad orar por ellos, para que el Señor les toque. Y yo ser un canal de bendición, no decirle, vos, mundano, desastroso, mirá tu vida, arreglá por tu vida, amigo. ¿Cómo va a arreglar si no conoce otra cosa? Y yo tengo que bendecirlo. ¿Sabe qué? Estoy orando por vos. Tengo una pariente, una chica que es lesbiana, que está en pareja. Yo no le puedo decir tal cosa. Yo voy a orar por vos. ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu hermano? Está con un problema, tiene un arma contra natura, bueno, voy a orar por él. Bueno, gracias. Eso hacía Jesús. A la adúltera no dijo, está bien que te cascoteen. Che, sos una porquería. Discúlpeme la expresión, pero sos una basura. Está bien que te cascoteen. No. Yo te perdono. Y los que te condenaban, no.
Esa es la gracia. La gracia vino para salvar, no es justificativo para pecar, pero vino a salvarnos. Si Jesús me perdonó a mí, ¿cómo yo no puedo interceder por el que no le conoce? Amén. Si Jesús tuvo misericordia de cada uno de nosotros, nosotros tenemos el canal de bendición, ¿sí o no? Jesús, ¿a quién le va a usar para hablar a tu pariente? Al pastor no va a tener tiempo, te va a usar a vos. Hoy mandé varios mensajitos por Facebook. Feliz Navidad, el mensaje de la Navidad es Cristo. Parece una pavada, pero estoy evangelizando, porque yo sé que al más de uno ese mensajito es cierto. La Navidad es Cristo, no es solamente sidra y pan dulce, es Jesús, y que le conozcan. Amén. Jesús nació para nacer en tu corazón. En el pesebre había bosta, hermano. Había bosta de vaca, de chivo, lo que fuera. No era un pesebre lindito. No había lugar en el mesón, no había lugar en el hotel. Y Jesús nació en medio de la bosta. Esa es la verdad. Jesús no necesita que vos arregles tu corazón. Jesús quiere entrar en tu corazón y Él lo arregla. Él lo limpia. Solamente abrirle la puerta. ¿Sí o no? A veces nosotros pensamos que, Jesús verá. No, Jesús estaba en un pesebre. ¿Alguna vez fue alguno al campo? ¿Conoce con lo que hacen la vaca? La vaca no piden permiso, hacen nomás. Entonces, señora vaca, Jesús está por nacer acá, ¿puede hacer sus necesidades fuera del pesebre? No, la vaca hacía ahí. Y era invierno. Entonces la vaca no hacía sus necesidades afuera, hacía ahí. Y Jesús vino a nacer ahí. Eso nos demuestra que Jesús se humilló por nosotros. Y a veces nosotros decimos, Señor, para que me bendigas, déjame arreglar mi vida. Y Dios nos mira y dice, no podés arreglar tu vida si yo no te ayudo. Déjame que yo entre y juntos vamos a hacerlo. Amén. Bueno, ahí tenemos en Ezequiel 22, ese pasaje quiero leer, Ezequiel 22, y tengo que ir acelerando. ¿Le interesa o no? Si no, me voy y vengo el año que viene. Falta poco. Ezequiel 22, en un versículo nomás. Espera que tengo que encontrar. 22:30, ya lo habrá escuchado alguna vez. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, y el ardor de mi ira los consumí, e hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Dijo Jehová el Señor. Jehová te busca a ti. Te busca, no voy a usar el tú, usumo el vos. Jehová te busca a vos, amigo. Jesús te busca a vos, amiga, porque va a destruir esta tierra si vos no te pones en la brecha. Después, qué desastre, mirá, se mató fulano, se reventó la cabeza. Acá a la vuelta se mató una chica hace un mes y piquito, hija de cristiano, de una cristiana que yo conocía de otra iglesia. 16, 17 años. No voy a juzgar la situación, simplemente voy a decir, no intercedimos, no oramos, no sabíamos. ¿Qué vamos a decir delante de Dios? No sabíamos que los perdidos estaban en el infierno, Señor. Pero no sabíamos que los correntinos necesitan a Cristo. Sí, pero yo estaba tan ocupado con mis problemas que vos sabés. Yo, bendecime, saname, bendecime. Quiero un auto, quiero una casa, quiero una camioneta, quiero un chalet, quiero una casa en Paso de la Patria, una en Itaibaté y deja Cancún. Y la Pfeiffer, doble. Y yo tengo a mi vecino al lado que se está muriendo todo podrido, comido por gusano. Soy un desgraciado. Me falta la gracia de Dios. Desgraciado, eso sin la gracia. Soy un desgraciado, no conozco a Dios, porque el que no ama no conoce a Dios. Entonces, ¿sabe qué? Me tengo que sacar la careta de hipócrita, de evangélico, y tengo que decir que vengo a la iglesia, porque soy una vergüenza si yo no puedo mostrar el amor de Dios. El que no conoce a Dios no ama, el que ama no conoce a Dios. Decile que venía a la iglesia cuando le bendecís. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es mi testimonio si de mi boca lo único que sale es maldición? Estos mundanos, que le pegan el fuego al infierno. Jesús le dijo a los discípulos, Señor, oramos para que el fuego del cielo le consuma. Ustedes no saben de qué espíritu son, muchachos, bajen un cambio. Y nosotros somos lo mismo. Somos rápidos con la espada, ¿no?
Le queremos cortar la oreja al Malco, le corto la oreja, le corto. Y Jesús dice, no, para un poco, Pedro, pará, que tengo que ir a la cruz. Después entendemos. Pero Dios es paciente o no. Y hoy nos estás hablando, Dios nos está diciendo, mirá, pasó el 2021, yo vengo pronto, gracias a Dios está por venir el 22. Tenemos chance todavía, tenemos chance de interceder, tenemos chance de ponernos en la brecha y clamar y llorar. Por eso le pongo plástico, porque escupo cuando hablo. Ore por su pariente, ore por su padre, ore por su madre, ore por sus tíos, por sus primos, porque usted se vaya al cielo, pero tal vez su pariente no. Y no va a ser divertido, le puedo asegurar. Amén. Romanos 8, 26, 27. El Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por nosotros. Eso es interceder. Cuando yo intercedo por alguien, como el Espíritu Santo intercede por mí, yo clamo, yo gimo. No te, ay Señor, si es tu voluntad, salvale a mi tía. No, Señor, doblo mis rodillas y te pido, por favor, salva a mi tía. Salva a mis primos, salva a mis tíos, salva a Corrientes que se están hundiendo. ¿O no? El Espíritu Santo no hace por vos eso. No tiene misericordia de ti. ¿Y por qué tú levantas tu mano y le tiras una maldición que se vayan al infierno? ¿Cuántas veces nosotros hacemos así? Aquel día vendrán y pondrían a mis corderos a la derecha, porque me diste de beber, porque me diste de comer. Cuando te dimos, Señor, que tuviste hambre, de cierto, Dios, que cuando hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me hiciste. A ustedes, apartados, maldito a mi Padre, porque no me diste de comer, porque no me diste de beber, porque no me visitaste en la cárcel, porque no me fuiste a visitar en el hospital. Ellos oran por la gente del hospital. Apartados de mí. ¿Cuándo te vimos, Señor, en tal necesidad? De cierto te digo, porque no hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Cambiemos, hermano. Yo debo cambiar. Y no está en mí llorar. Pero el amor de Cristo nos debe constreñir, algo tiene que moverse dentro nuestro. No quiero que mis parientes vayan al infierno. Y esa es la verdad. Infierno, sí, mala palabra, siglo XXI. Me van a sacar el video de Facebook, de YouTube probablemente. Tengo que editar esa parte. Odio religioso se llama ahora. Pero esa es la verdad. La Biblia no va a cambiar, ni Dios va a cambiar porque ahora es políticamente incorrecto decirlo, lamentablemente. Mientras podamos congregarnos, mientras que podamos predicar la verdad, hay que decirlo. Mientras usted tenga libertad, hermano, hermana, decirle a una persona, Dios te ama, Jesús te ama, dígalo, porque va a llegar un día que por decir eso vamos a ir en la cárcel. Eso no está muy lejos. Una hermana de otra iglesia me pasó un proyecto de ley de ciertas personas en el Chaco, que yo les paso a algunos cristianos. Tienen un proyecto de ley para meterse no solamente en la escuela, en las iglesias, a controlar qué predicamos y qué enseñamos. Hay de los cristianos que hablan en contra del LGTBI. Entonces, mientras tengamos libertad para predicar, prediquemos. Prediquemos por el Facebook, prediquemos por el YouTube, por donde fuera, pero hablemos, porque después nos van a cortar. Un hermano que es hijo del pastor de otra iglesia me dice, tenés cuidado con lo que hable por YouTube, porque te van a cortar. Yo edito, trato de ser cuidadoso, le digo, pero hay cosas que no puedo negar. No puedo decir que Jesús no existe. Y la palabra de Dios es la verdad. Y bueno, si me tenés que cortar el video, cortame el video, ¿qué voy a hacer? Pero mientras que podamos, hagámoslo. Amén. Mateo 17, y voy cerrando, aunque tengo tiempo, pero quiero cerrar ya. Mateo 17. Volvemos a Mateo. Acá vamos a la parte de ordenar. Mateo 17. Dice, espérenme que encuentro porque se me fue para aquí. Mateo 17, 20. Dice, viniendo entonces los discípulos, dijeron a Jesús, aparte,
¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque tenían un muchacho que estaba con un problema espiritual y los apóstoles y los discípulos no lo pudieron hacer libre. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Porque, vamos a leer todo el pasaje, mejor del 14 para que se entienda. Cuando llegaron al gentío, del versículo 14, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, o sea, tenía problemas mentales, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, muchas veces en el agua, y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación increíble y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Por eso Jesús le reprende a los discípulos, porque era responsabilidad de los discípulos hacerles libres. Es nuestra responsabilidad cuando te traigan a un lunático que vos le hagas libre. Y cuando Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, no le dijo al incrédulo, le dijo a los discípulos, ¿hasta cuándo le voy a aguantar, muchachos? Hace 3 años que estamos en el seminario y todavía no pueden echar demonios. Porque eran intensivos, vivían con Jesús, comían con Jesús, desayunaban con Jesús, escuchaban chistes con Jesús, caminaban con Jesús, todos hacían con Jesús, y todavía no puede echar demonios. Y nosotros tenemos 20 años creyendo y todavía estamos a veces, Señor, líbrame de la lucha. Hace 20 años que está conmigo. Orá, echa fuera, decirle al monte que se mueva. Ese es el mensaje de hoy para tu vida. Este año que pasó, tomalo. Hermano, hermana, entrenamiento, el 22, hace milagro en el nombre de Jesús. Decirle a la montaña que se mueva, decirle que las cosas cambien, decirle que tu economía mejore, decirle todo lo que vos querés que este año cambie, tenés que ordenarlo en el nombre de Jesús y vas a ver la victoria. Tuviste 2 años tuviste encerrado. Ayer fue el primer día que salí de Corrientes, casi 2 años que fuimos con Martina Ornella a Bellavista. Por fin, decía yo, hace 2 años que estoy en Corrientes. Bueno, 2 años de chapa, de entrenamiento, 1, 2, 3, 4. Ahora salí a hacer milagro. Eso fue lo que el pastor me dijo allá en Bellavista. Todo lo que no vino este año, va a venir este año en el nombre de Jesús, pero está en tu boca. En tu boca ordenar, en tu boca ejercer lo que Dios te dio estos 2 años que estuviste ahí haciendo ejercicio, escuchando la palabra de Dios, escuchando bendiciones, escuchando, me imagino, bueno. Mira, hay gente que se pasa 3 horas mirando YouTube en vez de leer un versículo bíblico. Hermano, hermana, baja un poquito el YouTube y lee un poquito la Biblia. Amén. El último versículo, Mateo 21:21. ¿Querés ver milagros? Créele a Dios. El último pasaje. Y respondiendo, mejor vamos a leer desde el principio. Por la mañana, el 18, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, Jesús, y vio una higuera cerca del camino, y vino a ella, y no halló en ella nada en ella, dice, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto, de ti fruto. Luego se secó la higuera. Uy, rápido. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, asombrados, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no os haréis esto de la higuera, sino que a este monte diréis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No todo lo que pidiereis en oración, dudando, creyendo. Voy a orar por las dudas. No, por las dudas nada, Dios no te va a contestar así. Dice Santiago, que el que duda es con semejante en la onda del mar. Entonces, Señor, por las dudas oro. No, por las dudas nada, olvídate. Orás confiado en Dios. Yo sé que vos me das, por eso te pido. Porque sé que es tu voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, tenemos la certeza, dice 1 Juan, que Él nos concede. Tal vez Dios no te conceda todas las peticiones. Yo le pido, por decir, te voy terminando, te pido una Ferrari, Señor, para andar media corriente para echar pista. Es difícil que Dios me dé,
¿Por qué no pido más vale un autito 4x4 para ir a evangelizar a Tatacuá o puede ser que me dé? ¿Se entiende o no? ¿Para qué quiero? ¿Para echar pinta o por una necesidad? Te pido un auto para mover mi trabajo y Dios te lo va a dar porque es necesario. Me cuesta horrores conseguir un remis. Pero el tema es, ¿para qué? ¿Un Mercedes-Benz para echar pinta o realmente para que yo me mueva? Señor, dame un auto para traer a los hermanos de otros lados a la iglesia. El Señor me da el auto y ni a la iglesia vengo. A veces y pasó un montón de veces. ¿Se entiende? Pero para cerrar, los distintos niveles de oración. Cuando tenés un problema, pedile a Dios. Una necesidad, pedile a Dios. Necesitas pan, pedile a Dios. Necesitas orar por un pariente, por una persona que necesita salvación, sanidad. Intercedé si es necesario. Clamar, gemir. Y hay situaciones donde tenés que ordenar, le tenés que decir a la montaña que se mueva, le tenés que decir a la higuera, secate. ¿Se entiende o no? Tenés que decirle a Satanás, soltá la mano, sacá la mano de mi hijo, de mi hija, de lo que fuera. Si hay una enfermedad en tu vida, esa enfermedad, salí en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo yo soy sano o soy sana. Amén. Hay situaciones donde nosotros tenemos que necesitar. Padre, te pido sanidad y salvación para mi familia. Amén. Ya pedí a Dios, ahora me paro. Le voy a enseñar práctico. Yo me arrodillo solamente ante Jehová, el Rey de los ejércitos. No me arrodillo delante de Satanás ni su demonio, porque Satanás y su demonio, dice la Biblia, están bajo mis pies. Ahí donde tiene que ir Satanás. Y si Satanás sale de ahí, anda, agarrarle la cabeza y le meter. Dice, en el nombre de Jesús, te piso, Satanás. Ahí te quedas, porque Jesús ya te venció. Y yo estoy en Cristo y te venzo en el nombre de Jesús. Y los mundanos van a decir, che, la verdad que tu religión funciona, ¿eh? Aleluya, ¿eh? Bueno, ya van a decir después. Pero decir, déjame, llévame a la iglesia. Hablame, orame. No entiendo nada, pero yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero el gozo, quiero la paz. Mirá, había sido, che, que vos andabas mal y ahora andás bien. Tu familia funciona, tu hijo nos dejaron la droga. Antes te veía que vos andabas con cara de... y ahora andás contento. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y bueno, ese es el tema. A veces nosotros, ¿qué mostramos el Evangelio? ¿Religiosidad? No. Tenemos que mostrar vida, como dijo Jesús, y vida en abundancia. Amén. Perdónenme que me exasperé, pero les digo, me duele, hermano. 2 años estuvimos encerrados. Es como, ¿vieron los resortes que uno le está apretando? Aprieten un rato largo al resorte y suéltale, ¡pum! Sale largo. Que este año 22 sea el año de su resorte, hermano. ¡Pam! Que el Señor le bendiga, que su ministerio crezca, que Satanás salga huyendo delante de usted, porque eso es lo que tiene que hacer. Se terminó, Satanás, Señor, librame. No, en el nombre de Jesús, Satanás, te vas. Que todo lo que aprendimos en la iglesia estos 2 años de pandemia, todos los sufrimientos, todas las cicatrices, todas las lágrimas, este año podamos cosechar en abundancia. Amén. Oramos. ¿Alguno que no haya conocido al Señor? Todos somos creyentes. Gloria a Dios. Nos paramos.